Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo encuentro de este ciclo de charlas que hemos bautizado Misiones, Biodiversidad, Salud y Ambiente. Este ciclo está organizado por la Fundación Verde Pampa y la Escuela Sudeste de Guías Naturalistas y cuenta con el auspicio de la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de la Biodiversidad. Hoy nos damos un gusto, vamos a ir a algo muy interesante y poco recorrido en los denominadores comunes de la conservación, que es el rol y el papel de las comunidades originarias en la gestión de la biodiversidad. Creo que esto suma a esta perspectiva de equilibrio que tratamos de darle al ciclo, donde si bien a todos por nuestras propias afinidades nos apasiona la naturaleza, hemos tratado de ver todas las implicaciones que tiene la naturaleza en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo comunitario. Así que bueno, en este encuentro vamos a hablar de conservación inclusiva, donde Hugo Arce, el expositor, nos va a proponer una mirada reflexiva sobre los modelos de conservación y la participación de poblaciones indígenas en parques y reservas nacionales del nordeste argentino. Hugo Arce es antropólogo social, graduado en la Universidad Nacional de Misiones, y ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En la actualidad forma parte del equipo técnico profesional de la Dirección Regional Noreste Argentino de la Administración de Parques Nacionales y es docente de la Universitat Oberta de Cataluña de España. En ámbitos académicos ha participado en investigaciones sobre poblaciones guaraníes, relaciones interculturales, educación y desarrollo. A lo largo de su trayectoria profesional, ha realizado tareas en diseño, formulación, gestión, coordinación y evaluación de proyectos en el ámbito de la educación intercultural bilingüe y, más adelante, en el ámbito de la educación ambiental y el desarrollo sostenible, orientados a mejorar la calidad de vida de poblaciones que viven alrededor de los bosques nativos del norte argentino. Bueno, Hugo, después de esta presentación, que espero que te haga justicia, la charla es toda tuya. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, en general las presentaciones son bastante amables, así que uno presenta lo más interesante, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer, hay que hacer una presentación bastante escueta como ha sido esta, y, y a veces quedan muchas experiencias y fuera, ¿no?, de la presentación, pero creo que vale la pena eh, entender que las experiencias que uno tiene van sumando muchas cosas interesantes al conocimiento y al aprendizaje de la experiencia del desarrollo profesional de uno, ¿no? Eh, Bien, yo, como ustedes saben, soy antropólogo social, estoy eh, trabajando en temas ambientales. Hay muchos antropólogos expertos y especialistas en temas ambientales, antropólogos y antropólogas. Y de hecho, en cada congreso de antropología, como que los temas ambientales se van sumando y se van enriqueciendo cada vez más. Pero en principio ahora no voy a hacer una presentación, una gran presentación teórica, sino más bien referida a la práctica profesional del trabajo que se hace en este momento, se está haciendo en el ámbito del nordeste argentino y de las áreas protegidas del nordeste argentino, básicamente las áreas protegidas nacionales, ¿no? Yo trabajo en la Dirección Regional NEA de Parques Nacionales, con asiento en la ciudad de Iguazú. Y bueno, desde aquí trabajamos en todo el NEA, ¿no? Parece ser
contraproducente o parece ser lejano viajar desde Iguazú a las otras provincias del NEA, pero bueno, el NEA finalmente parece chico frente a la magnitud de Argentina y todas sus distancias. Pero bueno, a mí me gustaría, antes de empezar la reflexión, me gustaría presentarles un poquito de qué estamos hablando, pero de manera gráfica, ¿no? Entonces traje dos pequeñas presentaciones bastante sencillas, así para graficar las cosas de las que vamos a hablar. Entonces, y al final vamos a reflexionar un poquito sobre la conservación inclusiva, es decir, que no lo vamos a hacer a manera de introducción, sino a manera de reflexiones después de conocer toda la información. Si les parece bien, paso a compartir la primera presentación. Bien, se ve bien ahí, ¿no? Ya se ve perfecto, Hugo. Bien, perfecto. Entonces, tengo una pequeña presentación sobre el sistema de áreas naturales protegidas con las que trabajamos desde parques nacionales, ¿no? Algunas fotos son ilustrativas y no están explicadas exactamente de qué área protegida es, pero bueno, no se trata de fotos, sino se trata de hacer, como se dice, hacer una presentación que sea lo más entretenida posible. Ahí. Ahora no tengo el control. Aquí. Ok. Ahora sí. Bueno, el listado de áreas protegidas nacionales en el NEA es este, ¿no? Nosotros aquí tenemos el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Natural Estricta San Antonio y la Reserva Natural Silvestre, que se llama Parque Federal Campo San Juan. Estas tres en la provincia de Misiones. En la provincia de Corrientes está el Parque Nacional Iberá, que es el más grande, y el Parque Nacional en Burucuyá, que es el más antiguo de Corrientes, ¿no? Después en Chaco está el Parque Nacional Chaco, la Reserva Educativa Colonia Benítez, el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco, y todavía hay un proyecto de parque en Laguna del Palmar, se llama, que en realidad está en el municipio de Las Palmas. Bueno, comparte un poco entre el municipio de Las Palmas y Margarita Belén, ¿no? Que ahora vamos a ver brevemente. Está en proyecto porque en este momento tiene media sanción y los parques en general se crean por medio de una ley. Entonces la ley está aprobada en el Senado, pero falta la aprobación en la Cámara de Diputados, ¿no? Y finalmente en Formosa hay dos áreas protegidas, está la Reserva Natural Formosa y el Parque Nacional Río Pilcomayo. Voy a mostrar un poquito las características generales de cada área protegida nacional, y luego voy a mostrar en los paisajes donde se ponen, ¿no? Donde se incluyen. En este caso, el Parque Nacional Iguazú era mucho más grande. De hecho, toda la zona, no sé si se ve mi mouse aquí, toda la zona de Puerto Iguazú, toda la zona este también, antes era el área protegida, pero luego se fue achicando, ¿no? Con la cesión de tierras para el puerto, para que vaya creciendo la ciudad, se fue achicando el parque. Ahora tiene 67.698 hectáreas e incluye un parque y una reserva nacional, ¿no es cierto? Para hacer una aclaración, entre parque nacional entre parque y reserva hay
como diferentes categorías de conservación, digamos, diferentes categorías de conservación y de uso, ¿no? Es decir, un parque es intangible y en una reserva es posible que se puedan desarrollar algunas actividades humanas. En grandes rasgos es esto, ¿no? Tiene una serie de valores de conservación propios de la selva paranaense, ¿no? Como ven aquí, entre flora y fauna. Y yo hago un poquito la marcación de las poblaciones que están en la zona de amortiguamiento del parque, ¿no? Aquí en el Parque Iguazú están las comunidades guaraníes de Fortín en Borore, Uriapú, Yachiporá, Tupambaé, Itapotimirí, Mirí Marangatú, y más al sur están Guapuy, Andresito y Nuevo Amanecer, que faltó aquí porque no estaba. Y al este está Cahuípora 1 y Cahuípora 2, que antes era una sola comunidad y se han dividido y ahora son dos. Después hay productores agropecuarios, ¿no es cierto?, en la zona este. En la zona sur no, porque limita con el Parque Puerto Península, Uruzú, Uruguay, y también hay otros, bueno, Reserva de la Defensa, y también hay algunos grandes latifundios de empresas forestales que limitan con el parque, ¿no? Y hay un crecimiento poblacional muy interesante en la zona de las 600 hectáreas, que es esta zona, este rinconcito que está entre el río Paraná, la Reserva de la Defensa y el Parque Puerto Península. Y también hay un crecimiento, pero no poblacional criollo, sino un crecimiento de emprendimientos hoteleros en la zona de las 600 hectáreas, ¿no? Pero que son actividades humanas. La Reserva San Antonio es una de las áreas protegidas más chicas que tiene esta zona. Tiene 480 hectáreas y bueno, el principal valor de conservación es la Araucaria angustifolia y la fauna que está relacionada con ese árbol majestuoso, ¿no? Allí no hay poblaciones indígenas, pero sí hay productores agropecuarios, básicamente en la zona de la SAM, de la zona de amortiguamiento, digamos. Aparecen el paraje Monjolito, el paraje El Pesado y algunos otros parajes a lo largo de la ruta 101, ¿no? Está en la frontera con Brasil, justamente limita con el río San Antonio, que es el límite internacional entre Argentina y Brasil. En la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan es una creación nueva. Esto se creó en el año 2022 o 2021, si no me acuerdo, si no me equivoco. Y está ubicado entre los arroyos San Juan y Santana, y entre la ruta 12 y el río Paraná, allí, a la altura del peaje en Misiones, ¿no? El peaje de la ruta 12, del peaje de Santana, digamos. Tiene una superficie de 5.131 hectáreas. Es un área que había comprado, que había comprado, adquirido la entidad binacional Yacyretá para tareas de conservación, y finalmente terminó donando a parques nacionales para crear un parque nacional, ¿no? Como la provincia también quería participar, finalmente llegaron a un acuerdo y han creado lo que se llama el primer parque federal con cogestión entre nación y provincia, ¿no? Allí en las poblaciones, bueno, no alcancé a poner los valores de conservación, pero como es un parque bastante nuevo, hay trabajos de relevamiento que se están haciendo y tienen patrimonio cultural también, porque allí funcionó el ingenio San Juan, que era un ingenio azucarero muy importante, es el primer ingenio azucarero de la provincia, con una historia interesantísima de explotación laboral y de rebeliones y de todo, ¿no?
Así que, bueno, en la zona hay varias comunidades indígenas en la zona de amortiguamiento, tanto en los municipios de Santana como Loreto, San Ignacio, Bonpland y Profundidad, ¿no? Así que, bueno, es una zona de mucha riqueza cultural. Bueno, en Burucuyá es un parque de 17.000 hectáreas. Tiene pobladores en la zona norte, que son lindantes con el pueblo y con esta ruta que está allí. Es una ruta rural. No es la ruta 86, sino creo que es la 17, la que pasa por allí, de Corrientes, ¿no? Está muy cerca de la localidad de Mburucuyá, muy conocida por su festival del chamamé y por su ritmo apacible de vida. Y bueno, hay muchos pobladores rurales allí y bueno, es una interesante área de conservación que antes de ser parque nacional fue de un científico danés que le interesaba mucho las plantas y la naturaleza, básicamente, ¿no? La botánica. El Parque Iberá es un parque creado hace relativamente pocos años también. Es una donación, pero es parte del gran complejo Iberá, digamos. Iberá tiene más o menos 1.300.000 hectáreas en total en la reserva Iberá, que es provincial. Y el Parque Nacional en este momento tiene 195.000 hectáreas y está dividido en 4 grandes núcleos, ¿no? El núcleo Carambola, núcleo Yacyretá desde el norte, cerca de Villa Olivari, después más cerca de San Miguel, el núcleo San Nicolás, después al sur, cerca de Concepción, está el núcleo Carambola, y por la ruta 40, cerca de Colonia Carlos Pellegrini, está el núcleo Laguna Iberá, ¿no? Son 4 grandes núcleos que conforman un parque nacional. Bueno, allí hay varias comunidades indígenas. Está la comunidad de Yajaveré, Boicuá, Ñupú y Carambola, que están reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y después muchas poblaciones urbanas y rurales también, ¿no? Muchas poblaciones rurales como poblaciones ganaderas, que algunos tendrán sangre indígena, pero todavía no están reconocidas, ¿no? Ya en la provincia del Chaco está el Parque Nacional Chaco, que es esa zona sombreada que ven allí. Tiene cerca de 15.000 hectáreas y solamente tiene pobladores rurales alrededor y algunos pobladores dentro del parque, ¿no? Básicamente algunos pobladores que conviven dentro del parque, ¿no? Está muy cerca de Capitán Solari y es un interesante lugar también para visitar, tiene zonas de uso público y, en fin. El Parque Impenetrable es uno de los parques más interesantes del Chaco porque, bueno, está en un interfluvio formado entre el río Bermejo, Teuco le dicen, y Teuquito, o Bermejo, Bermejito, y entonces tienen una formación de lagunas, el río Bermejo es un río que tiene cursos cambiantes, por lo tanto siempre se van formando lagunas y humedales que quedan eh, con bastante biodiversidad allí, ¿no? Hay varias poblaciones indígenas alrededor. En este momento la gente del Parque Impenetrable está trabajando eh, de alguna manera con la población indígena, la población Wichí de Nueva Población, que se llama así el paraje Nueva Población, y está en una esquina, en esta esquina, ¿ven?
aquí, en esta zona, esta nueva población, que son vecinos al parque y que incluso tienen reivindicación de uso de un área de más o menos 5.000 hectáreas dentro del parque para la recolección de productos de chaguar y, bueno, marisca, etcétera, ¿no? Y después hay poblaciones también en La Armonía, hay poblaciones en Arenales, ¿no? Y al sur también hay algunas poblaciones, pero que todavía no se está trabajando allí. O sea, la gente del parque, lo que tienen estos parques grandes es que no tienen suficiente personal para trabajar con todas las poblaciones de alrededor, ¿no? Tienen una limitación de personal en general, que es lo que pasa con los parques nacionales más grandes. Otra cosa ocurre con el Parque Río Pilcomayo, que está en Formosa también. Es un parque de casi 52.000 hectáreas. Es considerado sitio Ramsar como uno de los humedales de importancia internacional. Y también tiene muchas poblaciones alrededor, comunidades muy grandes, como es el caso de La Primavera, y poblaciones rurales. Tiene una frontera internacional, o sea que es zona de frontera caliente, de muchos pasos, porque el río Pilcomayo en esa zona, no sé, tiene 15 metros, 10 o 15 metros. Es muy fácil pasar caminando o en canoa por el río Pilcomayo, ¿no? Sobre todo en etapas de poco cauce. Y bueno, ahí están la población de Laguna Blanca, que es la más importante allí. También está Laguna Nainec. Y en medio está la comunidad con La Primavera, muy cerca del portal Laguna Blanca, ¿no? Después está la Reserva Natural Formosa, que queda más cerca de la localidad de Ingeniero Juárez, ya entre Ingeniero Juárez y el río Bermejo. Yendo hacia el río Bermejo hay 9.000 hectáreas rodeados de una reserva de biosfera Teuquito, ¿no? Que es una reserva provincial de la provincia de Formosa, ¿no? Bueno, también allí hay varias seccionales, hay pocos guardaparques y poco personal también para la atención de esta reserva. Y lo que sí es que tiene comunidades Wichí y comunidades Com, están rodeados prácticamente de comunidades Wichí, comunidades Com y algunos pobladores rurales en toda la zona, ¿no? Laguna del Palmar también es una zona fronteriza, que esto, bueno, ya se hicieron algunos relevamientos en esta zona. Este es un límite internacional, que es sobre el río Paraguay, y es una zona donde, como ustedes ven en esta imagen de la derecha, se forman unas lagunas, en época de crecida, se forman unas lagunas donde queda prácticamente todo bajo agua, y luego baja y afloran interesantes valores de conservación natural. En cuanto a las actividades humanas, hay transhumancia ganadera, hay gente que trae a sus vacas, hay pescadores, pero que conviven en ciertas temporadas de baja, pero tienen que irse cuando crece el río. Y hay mucha actividad también de cruce fronterizo, de contrabandos y cosas entre Argentina y Paraguay. Estos son todos los parques y reservas de la región NEA. Y para incluir un poquito en esos parques en los corredores, se conforman corredores biodiversos entre los parques, reservas y nacionales y provinciales y privadas también, ¿no? En este caso, el corredor biodiverso selva paranaense incluye
todas las áreas protegidas que están marcadas, ¿no? La mayor parte es nacional, es provincial, digamos. El Parque Uruguay es muy grande, el Parque Puerto Península, la Reserva de la Defensa. Hay pequeños parques como Yacuy, ¿no es cierto?, Fuester, y conforman como corredores biológicos interconectados, ¿no? En el Chaco Seco también hay un corredor biológico interesante, desde el Bañado La Estrella del norte de Formosa, del noroeste de Formosa, hasta el Parque Nacional Copo y la Reserva Nacional Copo de la provincia de Santiago del Estero, pasando por la Reserva Formosa, el Parque Impenetrable, el Parque Provincial Fuerte Esperanza, el Loro Hablador, Pampa del Indio, etc., ¿no? Son como corredores biodiversos de alguna manera interconectados. Después en Chaco Húmedo está el Parque Chaco, ¿no? Parque Nacional Chaco, Parque Río Pilcomayo, que quedó justo debajo de la, de la etiqueta, y varias parques y reservas provinciales, ¿no? Y el futuro, bueno, está el Parque Isla del Cerrito, que es muy interesante en la provincia del Chaco, y el futuro Parque Laguna del Palmar, que, bueno, todavía no está formalmente creado, ¿no? Entre los esteros del Iberá, bueno, está el Parque Iberá, Parque Mburucuyá, la Reserva en Mburucuyá también, que está al lado del parque, y así. Estos son, digamos así, los parques, parques nacionales, provinciales, parques nacionales de las 4 provincias y los corredores biológicos. Ahora, de manera ya seguida, me gustaría compartirles otra pequeña presentación que ya tiene que ver con las poblaciones que viven en estas 4 provincias y que son, digamos, que tienen que ver con con la interacción que tienen las poblaciones con las áreas protegidas, ¿no? También en las 4 provincias, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Bueno, ustedes saben que los pueblos, aquí usé poblaciones originarias o pueblos indígenas, es porque desde el INAI y desde las agencias provinciales y también desde de la palabra de los propios pobladores, ellos lo mencionan de las 2 formas, o son pobladores indígenas, comunidades originarias, la mencionan de las 2 maneras, o sea que uso indistintivamente de las 2 maneras. En este caso, a ver, los pueblos originarios de Argentina, relevados por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI, en total son 38 pueblos distribuidos prácticamente en todo el país, prácticamente en todo el país. Hay algunas provincias, como el caso de Corrientes, que, es decir, el INAI reconoce algunas comunidades indígenas de Corrientes, pero la provincia de Corrientes todavía no tiene un reconocimiento formal de estas comunidades indígenas, pero casi todo el resto del país tiene comunidades reconocidas, ¿no? Tanto por nación como por provincia. En este mapa muy pintadito, está marcando más o menos dónde se ubican las comunidades, y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que en la zona norte y en la zona de la Patagonia Norte tiene una alta concentración de comunidades indígenas, ¿no? En total son 1.790 comunidades, de las cuales, bueno, casi 1.500 han registrado su personalidad jurídica, o sea, tienen registro legal, ¿no? En Misiones les presento este mapa hecho en 2008,
que incluye un cuadrante más amplio, porque el mapa era para registrar a las comunidades guaraníes de 4 pueblos guaraníes, ¿no? Mbiá guaraní, Abá, Paita Uiterá y Aché, ¿no? Que viven entre Misiones este de Paraguay y, y los estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul en Brasil. Pero bueno, en Misiones son más o menos 135 asentamientos, comunidades, pero digo más o menos porque no hay un dato fijo, porque son datos variables. Es decir, las comunidades tienen su propia dinámica y a veces hay comunidades que se unen a otras comunidades que se separan, ¿no? Hay procesos de escisión de comunidades y entonces como ven aquí en los datos, en el 99 había 58 comunidades y ahora hay 135. Es decir, hubo un proceso de crecimiento de comunidades, de separación de comunidades grandes que ahora fueron separadas, se hacen más chicas, pero no son por conflictos propios de las comunidades, sino básicamente son acciones de intervención externa. Es decir, las comunidades en Misiones suelen dividirse porque intervienen otros agentes, tanto del Estado, de la universidad, de la iglesia, de las ONGs, intervienen en las comunidades y empoderan ciertos liderazgos y al final terminan habiendo 2 o 3 comunidades donde antes había una, ¿no? Por eso ahora está muy, muy en boga aquello de decir Pozo Azul 1, Pozo Azul 2, Pozo Azul 3. Cahuípora 1, Cahuípora 2 y así, porque son separaciones de la comunidad que tenía antes y bueno, fueron creciendo en población, pero también separándose, ¿no? En la provincia de Corrientes, como decía, hay 9 comunidades reconocidas por el INAI. La provincia todavía no ha reconocido a ninguna de ellas. Tienen trato de alguna manera, pero no hay una oficina que se dedique a la política pública con poblaciones indígenas, ¿no? Es decir, ese es el punto. A las comunidades que nos interesan aquí, que están alrededor del Parque Iberá, es Ñupu, Yajaveré, Boicua y Carambola, ¿no? Son las 4 comunidades que están en torno al Parque Nacional Iberá, con la que solemos interactuar. En Chaco, bueno, hay mucho más poblaciones indígenas, como ustedes saben, ya hay 3 pueblos diferentes, con lenguas diferentes. Y bueno, aquí tratamos de pintar con colores los diferentes pueblos, ¿no? En color verde el área Mocoit, más al sur, en el límite con Santa Fe, donde están las comunidades Mocoit. Bueno, en general se le decía Mocoví, pero era una nominación de los no indígenas. Pero tratamos de, por ejemplo, los Wichí, a los no indígenas les decían matacos, ¿no? En realidad ellos se autodenominan Wichí, por respeto tenemos que llamarles como ellos se autodenominan, ¿no? Lo mismo los Com, también los no indígenas le dicen Toba. Y hasta ahora, hasta hay canciones sobre los Tobas, sobre los Matacos, sobre los Mocoví. En realidad, el nombre correcto es el nombre de autorreconocimiento de las comunidades, ¿no? Y de los pueblos. Así que bueno. Y finalmente, en la provincia de Formosa, ¿no? el gobierno de Formosa proclama como una provincia multiétnica y pluricultural. También hay 3 pueblos indígenas. Están los pueblos Wichí, que son los más numerosos. Hay 116 comunidades. Hay unas 50 comunidades Com.
y también hay comunidades pílaga en eh, el lejano oeste de Formosa, ¿no? Ya en el límite con la provincia con la provincia de Salta y Paraguay, ¿no? A nosotros nos toca trabajar con la población de Formosa, con la población Wichí y Com. Así que bueno, en principio es el mapa general de áreas protegidas y de las poblaciones, ¿no? Así que en principio es eso, y, lo que quería, la reflexión que queríamos proponer en esta presentación es proponer una reflexión que tiene que ver con la conservación inclusiva. ¿Cómo es eso de la conservación inclusiva y por qué aparece esta idea? Ustedes saben que la creación de los parques nacionales en el mundo, ¿no? El primer parque nacional creado en el mundo es el parque Yellowstone, si no me equivoco. A ver, sí, Yellowstone en Estados Unidos. Y bueno, los 5 primeros o más importantes parques creados en el mundo no sé, hay 2 que están en Norteamérica, ¿no? Yellowstone en 1872 y después en 1885, 1879, se fueron creando los parques Kruger, Banff en Canadá, el Royal National Park de Australia también, el Kruger en Sudáfrica. Y el tema es que estos parques nacionales fueron creados bajo una premisa que imperaba mucho en la London Society, ¿no? Que era una sociedad científica de Londres fundada a principios del siglo XX también, donde desde hace tiempo se venía discutiendo aquella idea de separación entre cultura y sociedad, perdón, entre naturaleza y sociedad. Por un lado la naturaleza y por otro lado la sociedad. Y así se dividían también las ciencias naturales, las ciencias sociales, por otro lado. Con esa idea, el primer parque nacional de Argentina fue fue el Parque Nacional del Sur, que es en lo que hoy se llama el Parque Nahuel Huapi, ¿no? Creado, bueno, en 1934, ¿no? Miro los números para no equivocarme. 1934, el Parque Nahuel Huapi, que no era Nahuel Huapi, era el Parque Nacional del Sur. Y bueno, el impulsor de la creación de los parques nacionales, de los primeros parques nacionales de Argentina, ustedes saben que es el Perito Moreno, ¿no? Y entonces se proponía la idea también de separar la conservación, separar de la gente, porque se suponía que la gente hacía daño a la conservación. La gente naturalmente hacía daño a la naturaleza, ¿no? Y, y en esa idea, con la creación de los primeros parques nacionales en Argentina, se empezó a expulsar a la gente que vivía dentro del área que se delimitaba como área protegida. Así varias poblaciones fueron expulsadas, bueno, con la fuerza pública, con el imperio de alguna orden judicial, o directamente con la fuerza pública de gendarmería o de las policías de entonces, ¿no? Entonces, como es de esperar, los parques nacionales no tienen muy buena prensa con los vecinos en general, porque claro, varios descendientes de aquellos vecinos fueron expulsados. Por dar un ejemplo, ¿no? La familia del gobernador de Formosa, del actual gobernador de Formosa, vivía donde hoy es el Parque Río Pilcomayo, ¿no? En la zona de Laguna Blanca. Gildo y Fran es de la zona de Laguna Blanca, y la familia vivía dentro de donde se hizo el parque. Cuando se crea el parque, también ellos tuvieron que irse
Y entonces, de repente, uno se encuentra con gente que tiene malos recuerdos del parque o que no tiene buena relación con el parque porque, bueno, en el caso del gobernador, imagino que no debe tener un fuerte resentimiento, pero imagínense ustedes de familias que apenas viven con lo que tienen y que vivían bien allí y de pronto viene la policía o la gendarmería y les desarraiga, les obligan a salir y tienen que irse a un lugar donde no pueden prosperar tanto o de la manera como lo hacían en el área donde estaban. Bueno, ahora desde hace unos años vienen imperando un nuevo paradigma, podríamos decir así, en la gestión de los parques nacionales y en la gestión de los recursos naturales. Es decir, desde hace algunos años, 10 o 15 años, se viene trabajando desde el Estado Nacional, del Ministerio de Ambiente, bueno, desde antes de que fuera Ministerio de Ambiente, desde cuando era Secretaría de Ambiente, empezó a venir gente que empezó a proponer que el monte no puede cuidarse sin la gente. Es decir, la gente tiene que estar en el monte o relacionado con los bosques nativos o con los ambientes naturales para poder cuidarlos, ¿no? Hay actividades humanas que sí que son dañinas. Nosotros creemos que las actividades más dañinas son aquellas que son producto de la explotación de alta intensidad o de cambios de uso del suelo, donde sí que se llega a un lugar, se desmonta todo para poner pino o para hacer potreros. Claro que hay un cambio radical de uso del suelo y en ese caso sí es dañino, o por lo menos se eliminan los valores de conservación y se cambia el uso del suelo, el paisaje y todo, ¿no? Y eso afecta a los cursos de agua, como en el caso de las zonas de desmonte en la selva paranaense, por ejemplo, o en los desmontes de altura, o en el tratamiento de los humedales de altura también. Y claro, ahí sí que hay dificultades, ¿no? Pero en general, las comunidades indígenas siempre supieron gestionar, pero no entraron siempre supieron gestionar los recursos naturales, pero sin entrar en la lógica capitalista de plantar mucho para vender y tener mucho dinero y cambiar de camioneta cada año, cada 2 años. No, no. Las comunidades indígenas suelen tener su subsistencia asegurada y no necesitan hacer más rozados y más chacras, ¿no? Como en el caso de los guaraníes de Misiones. En el caso de los guaraníes de Misiones, por ejemplo, si uno va bien al caso, hay las comunidades que viven en el monte, tienen la práctica de roza y para plantación hacen roza de aproximadamente 1 o 2 hectáreas por familia. Con cultivar 1 o 2 hectáreas por familia ya aseguran el alimento para todo el año y no necesitan más. Así que, bueno, y siempre tratan de buscar los mejores lugares, donde haya más fertilidad de la tierra, donde hay mejores condiciones de agua también. Así que es otra lógica, ¿no? Pero bueno, en general nosotros tratamos de proponer este debate para que pensemos que en realidad la gente no le hace daño al medio ambiente, sino la ambición capitalista le hace daño al ambiente, ¿no? Es decir, las explotaciones agrícolas de alta rentabilidad, ganaderas o forestales, producen cambios en el uso del suelo que son muy visibles, muy radicales, y que sí tienen una afectación fuerte en el ambiente. En cambio, con la lógica de la mayor parte de los pueblos originarios, se trabaja de otra manera, ¿no?
Obviamente que con esta situación, con esta idea, muchos pueblos originarios son acusados de vagos, de que no les gustan trabajar, que no les gusta progresar. Pero bueno, como decimos los antropólogos, es cultural. La gente tiene una manera de relacionarse con el ambiente, no por maximizar la fuerza de trabajo, no por aprovechar la fuerza de trabajo o sea, trabajar menos para sobrevivir, pero también tiene que ver con la disposición de recursos naturales para varias generaciones, no solo para una generación, sino para varias generaciones. Y esa es la idea y que en general tratamos de aprender y de colaborar con que siga así, ¿no? Que sigan estas prácticas en áreas en áreas protegidas nacionales, al menos donde nos toca trabajar. En ese sentido, parques nacionales tienen algunos programas de colaboración con las comunidades indígenas y también con las comunidades rurales. Hay unos programas de financiación para el desarrollo sustentable y colaborar para que las comunidades vivan mejor al lado de las de las áreas protegidas, o al lado o dentro de las áreas protegidas, que las comunidades vivan mejor, tanto comunidades indígenas como comunidades rurales, pero que tengan mejores posibilidades de desarrollo en relación a las áreas protegidas. Creemos que de esa manera también las comunidades van a ver con más simpatía al área protegida y nos van a ayudar a cuidar mejor. Mejor de esa manera que con represión. Bueno, no quiero hablar mucho porque yo no les veo, así que no sé si se están durmiendo o qué. Así que me gustaría, no sé, que si quieren hacer algunas preguntas, estoy a disposición. A ver, tenemos bueno, hay felicitaciones en el chat. Tenemos una pregunta de Mónica Ferraro, que ella pregunta, ¿cómo está trabajando hoy Parques Nacionales con las comunidades? ¿Le reconocen tierras? Aquí en el NEA no hay conflictos de reconocimiento territorial. En algunos parques de la Patagonia o del sur hubo conflictos y la mayor parte de los conflictos se resolvieron con la práctica de comanejo, ¿no? Que era una propuesta de los propios pueblos mapuches o pueblos tehuelches, que es la práctica de comanejo del área protegida. Es decir, las comunidades indígenas participan en la gestión del área protegida, ¿no? En el caso de algunas áreas protegidas del sur, donde hay espacios de uso público, ¿no? En vez de llamar a licitación para que una empresa venga a concesionar el kiosco de visitación o el estacionamiento para el parque Nahuel Huapi, por ejemplo, lo pueden hacer las comunidades. Y eso produce también desarrollo para las comunidades. Las comunidades trabajan en comanejo. En el caso del NEA, no hay un conflicto visible respecto a la reclamación de tierras. Sí hay áreas donde las áreas protegidas se superponen con los territorios indígenas relevados por la ley 26160, la 26331 es de bosques nativos. La ley 26160 es la ley de relevamiento territorial para producir información de dónde están las comunidades indígenas, territorio de asentamiento y territorio de uso. Y en general, si bien el asentamiento no está en el área protegida, pero se delimita como territorio de uso una parte del área protegida, como es el caso de
nueva población en la provincia del Chaco, como es el caso de las comunidades vecinas de la Reserva Natural Formosa, o también la comunidad de la Primavera, ¿no? La comunidad COM, que es muy grande, al lado del parque Río Pilcomayo. Aquí en Iguazú también hay reivindicaciones, y la gente, bueno, puede entrar al área protegida a obtener fibras naturales, recursos, y sobre todo en esa zona donde está eh, relevada. Ahora, eso no significa que esté todo resuelto, porque si bien el trabajo del paradigma de la conservación inclusiva se está haciendo carne en algunos de los agentes de parques nacionales, todavía hay muchos agentes de parques nacionales, básicamente podríamos decir guardaparques de la vieja escuela, ¿no? Que tienen más la idea de conservación excluyente, digamos, de la separación taxativa entre el ambiente y las actividades antrópicas. Entonces, no es una cosa totalmente impuesta dentro de parques nacionales. Hay gente dentro de parques que piensa de otra manera. Por lo tanto, puede pasar que esté un poblador indígena mariscando o haciendo extracción de alguna fibra, de algún recurso de un área protegida, y de pronto llega un guardaparque y le secuestra sus elementos y los echa del parque, ¿no? Puede pasar también. Pero en general lo que tratamos de hacer es acercar las posiciones y que las poblaciones estén incluidas dentro del parque, o puedan hacer sus actividades sin daños visibles. No sé si respondí la pregunta de Mónica. Sí, Hola, casi, pero está bien. Soy de la Patagonia. Sí. Bien, Mónica, entonces conoces bien el tema del comanejo y bueno, de algunos conflictos que tienen las comunidades en los parques del sur. Yo no trabajo en esa zona, hay otros antropólogos trabajando allí, así que no tengo de Por eso información me preocupaba lo de las precisa. comunidades como COM, como Wichi, porque ellos sí son realmente comunidades originarias, y quería saber cómo se manejaba parques nacionales y cómo estaban incluidos sus derechos, sus actividades, cómo podía también relacionarse con el tema del turismo, porque a veces parece, por lo que se ve por estos lados, es como que no le llevan el apunte. Y yo creo que me pareció muy buena la charla, tratar de incorporarlo como tienen que formar parte del área protegida, no casi como una partecita. Sí, sí, sí. Eso es una situación abierta entre las comunidades y las áreas protegidas, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo en una dirección técnica, no soy de un parque específico, sino trabajo como apoyo en varios parques. Pero con respecto a lo que mencionabas hoy, que esta mención que has hecho sobre que los como, los wichís sí que son indígenas, yo te puedo asegurar que nosotros no tenemos un tester para determinar quiénes son o quiénes no son indígenas. Lo que sí reconocemos como comunidades, a las comunidades que están reconocidas en general por las autoridades pertinentes, y ni es necesario. En general, sí, la Administración de Parques Nacionales, para el reconocimiento de las comunidades, se hace un procedimiento, digamos, las comunidades vecinas hacen un pedido de reconocimiento, y bueno, los parques nacionales, después de analizar la documentación que presentan, las reconoce como comunidades de los parques o vecinas a los parques. En general es un procedimiento que lo hace
lo hace el directorio de parques nacionales, y lo hace desde, no este directorio solamente, sino varios otros directorios anteriores, ¿no? Pero sí que las comunidades tienen esta idea de ir construyendo en conjunto. Por ejemplo, las construcciones no son inmediatas por esta cuestión que hablaba antes, ¿no? De que hay gente que están en los parques todavía y que no quieren reconocer que las comunidades, o que les molesta tratar con comunidades, ¿no? Porque en general la gente que estaba en parques en general se dedicaba al estudio de la naturaleza, ¿no? A la guarda de la naturaleza, como el caso de los guardaparques, a cuidar que se mantengan los caminos y que no se incendie tanto, como en el caso de los brigadistas, y al caso de científicos y profesionales que se encargan de la flora y de la fauna, del estudio de los ambientes y de la biodiversidad. Y últimamente se están incorporando profesionales de las ciencias sociales, no solo antropólogos, sino hay sociólogos, hay trabajadores sociales, politólogos, que están trabajando en parques nacionales, tratando de trabajar con las poblaciones de los parques. Entonces, hay como un cambio gradual de incorporación de conversaciones y de reconocimiento de derechos de las poblaciones. Por ejemplo, aquí en la zona de Iguazú, desde hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, se está construyendo dentro del área del Parque Nacional, pero también con la participación de la Dirección Regional y la participación de todas las comunidades indígenas de aquí, se empezó a construir un espacio intercultural, que no se trata de un espacio físico, sino es un espacio de debate donde cada cosa que se hace se conversa con todos los caciques, se conversa con las comunidades. Ahora ya hay, por ejemplo, ingreso de comunidades desde hace un tiempo, ingreso de todas las comunidades que tengan derecho a vender sus artesanías dentro del área cataratas, que ustedes saben que es un parque de muchísima afluencia de público, y también en la gestión de algunos senderos turísticos, en la gestión de algunos recursos, eh, que son todas actividades que benefician a las comunidades, ¿no? Así que cuando se sientan las autoridades del parque, los técnicos del parque, con la gente de las comunidades, tanto autoridades como integrantes de las comunidades, el diálogo empieza a fluir y se empiezan a atender cada vez más necesidades y cada vez más expectativas de las comunidades. Así que esto es un trabajo que está en plena construcción. Buenas tardes, perdón, Gracias. me meto a hablar. Gracias, Sí. Hugo, por la charla y bueno, por todo este conocimiento y todos los mapas y todo, porque estuvo realmente buenísimo. Yo pensaba recién en el comanejo comparado con Chile, Bolivia y Perú, donde en Chile los parques nacionales parecen extranjeros, donde en Bolivia la gente de las comunidades vive dentro del parque y tiene una libertad dentro del parque de cazar, de pescar, muy distinto por una cuestión de coyuntura. En Perú, que si querés una cascabel muda, te la venden los guardaparques. Argentina tiene un común intermedio que está buenísimo, pero a la vez esto de la coyuntura, donde yo vengo de cruzar desde Salta hasta Entre Ríos, cruzando todos estos parques casi, hace poquito, y hay mucho clientelismo dentro de los parques. O sea, la Reserva Natural Formosa, por ejemplo, hay un clientelismo terrible, Puede donde pasar. el intendente de la reserva es parte del gobierno de Gildo y a la gente se le da agua y recursos del Estado Nacional por medio de parques nacionales para Gildo. Y entonces, si nos manejamos de esta manera, y no es culpa tuya, obviamente, porque sé que estás haciendo un esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero tengamos presente que hay una realidad de clientelismo donde a las comunidades no se le da un lugar de participación, sino se los usa para los votos y no se los integra ni nada. Lo mismo pasa en Pilcomayo, que la primavera no quiere saber nada con el parque. Entiendo que hay una cuestión histórica que no podemos resolver en 2 minutos, pero hay problemas serios, digamos. Tenemos a las comunidades fuera de todo. O sea, en Claro. el sur ni hablemos,
pero las comunidades no se integran, que yo creo que va a costar un montón de tiempo integrarlo. Bolivia capaz que es Cuesta. el mejor ejemplo, el mejor objetivo, pero Argentina está lejos y la verdad que bastante triste, ¿no? Un poco como decían algunos en los comentarios. Es verdad, cuesta bastante, pero cuesta bastante, pero en principio nosotros, como ya lo mencionaste, Pablo, tenemos algunas limitaciones desde el área técnica, ¿no? Uno le pone esfuerzo y trabajo y recursos, pero aquí hay como, para graficar un poquito de cómo funcionan los parques nacionales en Argentina, la estructura de los parques nacionales tienen tres grandes áreas que son conocidas, sin contar administración, asuntos jurídicos y todo eso. Hay tres grandes áreas de los parques nacionales que intervienen en el manejo de los parques nacionales, ¿no? Está el área el área de operaciones, ¿no? Tiene una Dirección Nacional de Operaciones, y de allí dependen todo el manejo de todos los parques y reservas. Es decir, cada intendente de cada parque, todos los guardaparques y todo el manejo de los parques, el intendente del parque o de la reserva es la máxima autoridad de esa área protegida. Cada intendente tiene que reportar a su autoridad inmediata, que es el director regional de operaciones o la Dirección Nacional de Operaciones, ¿no? Nosotros estamos en el área de conservación, ¿no? Que es la parte de trabajo más técnico y científico, ¿no? Con los parques. Tengo muchísimos compañeros y compañeras biólogas, geógrafas, forestales. Hay gente que se dedica al turismo, hay gente que se dedica bueno, a la botánica dentro de la biología, a la ornitología, a diferentes áreas y especialidades del trabajo de la conservación, ¿no? Incluso tenemos genetistas, ¿no? Pero, y cada uno hace un esfuerzo en su área, ¿no? Ecólogos. Y resulta que nosotros dependemos de la Dirección Nacional de Conservación, del área de conservación de los parques nacionales. Entonces trabajamos en conjunto con los parques nacionales, somos como el organismo de consulta técnica para diferentes cosas, impacto ambiental, conservación, temas que tienen que ver con especies nativas, especies exóticas e invasoras, etc. Reintroducciones. Hay un montón de trabajo que hacemos desde el área de conservación y también poblaciones, ¿no? Y también hay un área de uso público, ¿no? Entonces, todas las áreas trabajan en conjunto para el parque, para los parques, pero los que más manejan los parques son los de operaciones, porque son los que están en el día a día de la gestión de los parques. Y es verdad que puede haber parques que tienen esta problemática que mencionás, pero es verdad que tampoco tenemos demasiadas posibilidades de interferir en esas prácticas. Tratamos de colaborar de la manera técnica, de la mejor manera posible, pero sí que son situaciones complejas. Muchas gracias, Hugo. Voy a leer otro comentario del chat para seguir avanzando. Sí. Gabriela comenta que le parece que en Ecuador y Colombia en algunos parques se capacitan a las poblaciones originarias como guardaparques. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, ese es un tema interesante que forma parte prácticamente de algo estructural, ¿no? Hay parques nacionales en Argentina que tiene pobladores indígenas como, como parte del plantel de los parques, ¿no? Pero son muy pocos de momento y en general lo que tratan de hacer quienes están en la conducción de los parques es encontrar gente que tenga
una formación, una capacitación para colaborar con el trabajo, un trabajo específico. Y de momento no se le da el valor adecuado al trabajo del conocedor, el portador de conocimientos tradicionales, digamos. En algunos lugares le dicen vaqueanos, y etcétera, ¿no? Pero en varios parques se contratan guardaparques de apoyo, que son una especie de guardaparques sin escuela, ¿no? Que son los vaqueanos, y en algunos casos son miembros de comunidades indígenas. Pero el gran problema acá es de fondo con las oportunidades de educación y de formación que tienen los jóvenes indígenas de todo el país, ¿no? Si uno mira a Bolivia, a Brasil o a otros países donde tienen una política de inclusión de comunidades indígenas en la educación, uno encuentra a una gran cantidad de integrantes de comunidades indígenas que son graduados en abogacía, en medicina, en ingeniería, en agronomía. Y bueno, y hay muchos profesores universitarios y también con doctorados y con postdoctorados que son de las comunidades indígenas. Es decir, son gente altamente preparada de las comunidades indígenas. En Argentina no hemos tenido una política pública fuerte que incluya a las comunidades indígenas en el sistema educativo. Entonces, es muy difícil encontrar un biólogo o una bióloga indígena, es muy difícil encontrar un guardaparque formado en escuela, para que sea guardaparque y tenga la placa de guardaparque y sea una de las autoridades del parque. Es muy difícil encontrar antropólogos indígenas y tiene que ver con un gran problema estructural que tenemos en el sistema educativo argentino. Así que miren cómo se conectan estas cosas. Te hago una pregunta, Hugo, que Sí, me viene picando. En el chat se va sumando, se ve que es un tema picante, es un tema que ha despertado mucho interés. Mi sí. pregunta es la siguiente. No soy un conocedor en absoluto del tema, ¿hay un riesgo que los parques nacionales actúen como fuente de recursos para los pueblos indígenas de manera tal que estos pueblos no interrogan la propiedad privada, el latifundismo, todo lo que pasa por fuera del parque? Que sea Mm, una política o una tendencia para quitarle presión a las demandas del territorio que caen sobre propiedad privada. No, en general, los parques nacionales no tienen ese interés específicamente. Si eso es un efecto causado de alguna manera, puede ser, pero a ver, no creo que eso ocurra, porque en general las comunidades reclaman su territorio ancestral, y si su territorio ancestral hoy está apropiado por un parque, reclamarán al parque, y si su territorio ancestral hoy está apropiado por una empresa privada o una empresa de conservación o una ONG, y reclamarán ese territorio privado, ese territorio ancestral a quien corresponda. No creo que quite presión. Puede ser que haya un efecto de rebote, pero no es, me parece que no. Eh, Hay casos, por ejemplo, bien candentes, como el caso de la comunidad Yajaveré en Iberá, por ejemplo, ¿no? La comunidad de Yajaveré vivía en su territorio ancestral, eh, en los esteros de Liberá, en la zona de Carambola, vivían de lo más felices desarrollándose, haciendo sus actividades, y a principios de los 90 empezaron a aparecer los alambrados, ¿no? Resulta que empezaron a vender grandes parcelas a empresas, pero hablo de parcelas de 30, 40 mil hectáreas, empezaron a vender a empresas madereras, forestales o empresas ganaderas, empezaron a comprar grandes terrenos, y de pronto, un buen día, la comunidad de Yajaveré se enteró que todo su territorio pertenecía a una empresa, a una hacienda, ¿no? Hacienda San Eugenio, ¿no? Por mencionar más precisamente.
Y bueno, resulta ser que toda la comunidad quedó bajo dominio de la empresa. Y entonces se inició un proceso de lucha bastante largo, y después de más de 10 años de reclamos, de idas y vueltas, de mediaciones judiciales, finalmente la empresa reconoció la devolución de una pequeña parcela, digamos, ¿no? Para la comunidad. Entonces, más o menos 25 hectáreas por persona, una cosa así, o por familia. En total, lo que devolvió la empresa fue un terreno, no sé, en total son 1.200 hectáreas más o menos. Pero esto hoy no le alcanza a la comunidad porque está arrinconada entre grandes latifundios. De hecho, en esa transferencia ni siquiera se tomó en cuenta el paso, el camino de salida. Entonces la comunidad hoy tiene que salir a través de grandes propiedades. Y también en esas marcaciones quedaron sitios sagrados, quedaron cementerios, quedaron sitios históricos de recursos, de obtención de recursos, quedaron dentro de propiedades privadas vecinas, ¿no? Es decir, ¿a quién tiene que reclamar la comunidad? Y obvio que va a reclamar a quien corresponda, ¿no? Le reclamó a los grandes terratenientes, después uno de ellos empezó a promover la creación del Parque Nacional. La comunidad estaba en contra de la creación del Parque Nacional porque pensaba, es otro terrateniente que va a venir a ponernos límites en nuestras actividades. Entonces los parques nacionales no llegan con bombos y platillos y no llegan con el beneplácito total de la población. En general la población se resiste a los parques nacionales o a las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque también tienen la información esa de que la manera tradicional de conservación es quitar a la gente del medio y solo conservar animales y plantas, ¿no? Y eso es lo que tratamos de cambiar, ¿no? Después que el daño ya está hecho, pero bueno, tratamos de cambiar. Muchas gracias, Hugo. Como hay muchas Gracias. preguntas, las que no son totalmente pertinentes al tema las estoy salteando y voy a las que van al grano. Gladys pregunta, ¿cómo puede ser que la nación reconozca las comunidades y que la provincia no lo haga? Bueno, es un país federal. Ustedes saben que a partir de la Constitución del 94, si no me equivoco, el país se federalizó aún más y todos los bienes del Estado Nacional pasaron a las provincias. Bienes y decisiones. Ustedes saben que los recursos naturales, minería, petróleo, agua, antes era de la nación, ¿no? Y ahora todo eso pasó a las provincias, junto con las escuelas, hospitales, todo, ¿no? Es decir, por eso es interesante también leer la letra chica de la Constitución que está vigente hoy día, ¿no? Entonces, si desde la nación se sanciona una ley, la nación invita, o el Congreso de la Nación invita a las provincias a adherirse, pero no tienen la obligación de adherirse, ¿no? Entonces hay provincias que no adhieren a una ley nacional, por ejemplo, ¿no? O adhieren a medias, pero siempre tiene que ver con un cierto conflicto de intereses que puede haber entre la conducción o la dirigencia local, que esa ley puede perjudicar a ciertos estratos de poder o a cierta parte de la población, ¿no? O les puede afectar de alguna manera. Por lo tanto, eso es un gran tema, es el tema de la constitución de un país federal, ¿no? Las provincias tienen su grado de autonomía y pueden su grado de gobernanzas. Hay cosas que no, hay cosas que se reserva a la nación, pero las provincias se quedan con varias decisiones y recursos que antes eran de la nación y ahora son provinciales. Ustedes recuerdan, solo para graficar un ejemplo, ¿no? El año pasado
el directorio de parques nacionales hizo una resolución de reconocimiento como sitio sagrado del volcán Lanín, ¿no? Sitio sagrado mapuche. ¿Se acuerdan? Bueno, ese reconocimiento que todos festejaron, qué buen reconocimiento intercultural tiene Parques Nacionales, festejaron las comunidades, ¿no? Pero resulta ser que la provincia de Neuquén reclamó al presidente y dijo, no, esto no puede ser. Y entonces, desde la Nación, le pidieron al directorio que vuelva atrás en esa decisión, y el presidente de Parques y todo el directorio de Parques tuve que renunciar para no volver atrás en la decisión. Es decir, tuvieron que renunciar. Es decir, fíjense en la fuerza que tiene una provincia. Con todo. Sí. A ver, Mónica, levanta la mano, por favor, así te... Sí. Perdón. Pará. Perdón, eso del volcán Lanín era un delirio. No fue, era totalmente incomprensible. No entendí bien la pregunta, pero sigo sin entender por qué una provincia, tenemos una constitución, es una ley nacional que designa un parque nacional, ¿por qué una provincia tiene que decir que no a eso? Eso es lo que No. No, Mónica, perdón. entendí mal. No, sí, a ver, se mezclaron. Lo del volcán Lanín era un ejemplo de cómo las provincias, cuando las provincias reclaman, la nación respeta ese reclamo, ¿no? Incluso cuando una provincia reclama que se cambie a tal funcionario, en general la nación respeta eso, ¿no? Eso ocurre, y tengo varios ejemplos así en cartera. Pero lo de la creación de parques nacionales es la creación por ley nacional de una jurisdicción nacional dentro de una provincia, ¿no? Es decir, en general, la creación tiene el acuerdo de la provincia. O sea que, por ejemplo, la última creación, que es el Parque Nacional, el futuro Parque Nacional Isla del Palmar, de Laguna del Palmar de Chaco, la propia provincia del Chaco fue la que promovió la creación de ese parque nacional, ¿no? Es decir, en general suele haber buenos acuerdos con las provincias en ese tema. Lo que ocurre y lo que sí cambia de decisiones es, por ejemplo, en el caso de Corrientes, que la nación reconoce a las comunidades indígenas de Corrientes y la provincia no los reconoce, porque la provincia no tiene una política indigenista o una política para atender a las comunidades indígenas de Corrientes, ¿no? Y eso tiene que ver con un proceso histórico de blanqueamiento planificado de la población indígena, ¿no? Muchas poblaciones indígenas fueron contratados por las estancias, conchavados, fueron mestizados, algunos pobladores indígenas fueron enviados a las primeras filas de las guerras. Entonces las mujeres indígenas podían llegar a quedar viudas porque morían sus maridos, se casaban o tenían hijos con otra persona, o se hacían pareja con otra persona que no era tan de la misma población indígena. Hay miles de casos que puede haber ocurrido, ¿no? Pero hubo un proceso de blanqueamiento planificado de la población indígena, y esto no es solo en Corrientes, sino en casi todo el país, y eso genera que algunas provincias no tengan una buena aceptación de la existencia de poblaciones indígenas en su territorio. Por eso hay provincias que sí tienen oficinas de política indígena, dirección de asuntos guaraníes, instituto del aborigen chaqueño, por ejemplo. En Formosa también hay un instituto de indígenas muy importante, con muchas actividades entre las comunidades, pero el caso de Corrientes todavía no tiene una decisión política de hacer política pública con las comunidades indígenas, porque ellos consideran que todos son criollos del campo.
Perdón, un comentario. Hugo, Sí, lo que dice Hugo es una cuestión de historia también, de entender que sí, Corrientes es una provincia ganadera que no le interesó nunca tener aborígenes porque le iban a quitar territorio. Hay que ver sí, la sí. historia de cada lugar, porque cada Es provincia, histórico, sí. más allá de del partido que la domine, digamos, tiene una historia de coyuntura entre criollos y nativos, donde en el sur los mapuches es muy diferente que los guaraníes, y en el oeste los collas también todo, cada lugar fue creciendo durante un montón de tiempo, o Sí. sea, desde que el Estado argentino se forma hace 200 años, que estos pueblos vienen de antes, esos 200 años hay que ver cómo cursó cada pueblo. Por algo Bolivia es Bolivia y Argentina es Argentina en esto. O sea, hay una diferencia abismal. Vos vas a Bolivia y todo el mundo es nativo. Y algunos te dicen que no lo son, pero hay un porcentaje nativo inmenso que se autorreconocen. Nosotros hoy día no nos reconocemos como nativos, un montón que lo somos. Es como Bueno, peleamos si no tenemos identidad. mira, Pablo, yo y a todos los demás participantes, aquí está presente Miriam Sotelo, que es de la comunidad Yaya Javeré, y a mí me parece que es interesante que le pudiéramos escuchar a Miriam Sotelo. Miriam en este momento eh, referente del CPI, de la Consejo de Participación Indígena de la provincia de Corrientes. Y no sé si Miriam querés aclarar un poquito más esto que estamos diciendo respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas de Corrientes. ¿Estás ahí, Miriam? Ahí sí. Sí, hola Hugo, bueno, hola a todos los que están escuchando ahí, un gusto poder compartir con vos esta charla. Bueno, lamento que nos enteramos un poquito tarde, pero bueno, como dice, no sé quién era que había dicho de por ahí que si hay posibilidades de invitar a otros hermanos después en otra charla hubiera sido lindo que estén, no sé, los hermanos del Chaco, de Misiones, poder también ellos escucharnos esta charla que hoy nace desde Parque Nacional y que sabemos que Parque no está bien visto dentro de las comunidades indígenas, como que siempre hay un miedo, un recelo, una desconfianza. Y creo que bueno, eso nos pasó a nosotros en Tajaveré con la creación del Parque Nacional. Nosotros no era tampoco que teníamos que estábamos en contra de la creación de un parque, ni que se conserve, ni nada, sino que estábamos en contra de no la participación, de que no nos tengan en cuenta, de que no nos incluyan en esa gestión, ¿no? En ese plan de Ujú. manejo de una creación de un parque, porque creo que como vecino teníamos el derecho y también gran parte de nuestro camino ancestral pasa por dentro de ese territorio y queríamos participar de eso. Como que siempre, como que leí en varias partes ahí de los comentarios también que decía que siempre las comunidades indígenas están excluidas, ¿viste? De todo eso. Y creo que ese es el gran error generalmente a veces de las empresas que compra o de parques nacionales que vienen a un territorio, que existen comunidades que viven dentro de los territorios. Y bien vos comentabas que, bueno, nosotros tenemos nuestro cementerio ancestral y bueno, cuando vivíamos antes recorríamos las tierras como sin imaginar que hoy estaría lleno de alambrado, que nuestro camino estaría condicionado por dos alambrados en su costado. Antes nosotros en crecidas buscábamos lugares como para salir y entrar, en seca lo mismo. Entonces era como que no teníamos la magnitud de que en algún momento iba a llegar terratenientes y comprar nuestro territorio, porque eso era todo nuestro. Claro. Aunque no teníamos el título, era nuestro. Nosotros nos manejábamos, a veces llevábamos los animales en lo más arriba cuando crecía el agua, nos manejábamos de esa manera. Antes de la creación de la reserva, la gente del lugar vivía de la caza y la pesca, vendían las pieles y tenía algo de agricultura y después, bueno, fue creciendo con la ganadería porque tenía que buscar otro medio económico también para subsistir en las tierras. Y bueno, han pasado y hemos pasado creciente y pérdidas totales, donde la comunidad entera tuvo que salir del territorio y después volver a su casa. Así que decime si eso no es amor a la tierra y amor a ese Claro. lugar. Yo tengo 40 años y mis padres nacieron en ese lugar, yo me crié en ese lugar y luché por ese lugar porque desde ese año que empezaron los alambrados y que empezaron las amenazas y empezaron las destrucciones y todo eso, tuvimos que unirnos, porque también no, la parte política a veces entra para dividir, porque dice, divide y reinarás, ¿no? Claro. Bueno, eso a nosotros nos han dividido a principio del 2005-2004, tuvimos dividido la comunidad en dos,
Y después aprendimos que no era la solución, que teníamos que unirnos como para pelear en conjunto y luchar todo por el mismo lado. Y bueno, en ese camino también hubo organizaciones sociales que nos han acompañado, muchas personas que se han unido y que nos han enseñado a que tenemos que reunirnos y que la gente que quería ayudar tenía que respetar la decisión de la comunidad. Y bueno, así logramos conseguir estas hectáreas que vos comentabas, que también no fueron donadas. Nosotros siempre decimos que eso es un reconocimiento de derechos, ellos no nos regalaron nada, que no Una nos pueden regalar. devolución, claro. Sí, Así que fue una devolución. Y bueno, igualmente hoy seguimos en pelea porque nos quieren sacar la costa, no quieren sacar el agua. Creo que esto que también hoy es el auge de la conservación y el medio ambiente, y en esto tengo que nombrar a Rewilding, que es la fundación que hoy dona a Parque Nacional en esta zona. Ellos hablan mucho de la conservación, de la introducción y todo eso, pero también hay un sentir económico muy grande, y creo que lo hemos hablado personalmente, Hugo, pero hoy lo transmito, ese es mi pensar y no lo voy a negar delante de nadie, de que ellos tienen un interés económico muy grande, ¿viste? Entonces, eso es lo que a mí me molesta como parte de Yajaveré, porque nosotros en Yajaveré no hacemos turismo y lo podríamos hacer desde hace muchos años y estamos viendo una visión económica nomás, como comunidades que vivimos dentro. Pero hoy tenemos esa intención, pero siempre limitando, ¿no?, la cantidad de gente que entre, que no invada el territorio, que no esté invadiendo nuestra vida cotidiana. Creo que esa visión tampoco tiene ninguna de las fundaciones que están dentro, porque también es un impacto, ¿no?, de meter un montón de lancha, de personas diarias en el parque. Creo que hoy se produce, por ejemplo, un montón de daños también de esa manera. Claro. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Seguimos en lucha, somos pocas familias que estamos resistiendo en los lugares, porque bueno, muchas familias han salido, como pasa en varios lugares, donde te alambra y no tenés, hoy incluso luchamos con el reconocimiento de una escuelita, una maestra que vive en el lugar, una salita de primer auxilio, que son los recursos mínimos que tenemos que tener como comunidad y como para mejorar la calidad de vida, porque creo que todos necesitamos mejorar la calidad de vida en nuestros lugares. Yo hoy estoy en Concepción, por eso lo estoy escuchando, porque si no, no tendría señal tampoco. Porque bueno, tengo un nene que va a la escuela, y lamentablemente uno tiene que salir de su territorio, brindarle el derecho mínimo que es la educación a nuestros hijos, y tenemos que estar lejos de nuestro territorio por ese tema. Así que bueno, eso como un pantallazo, y presentarme y saludar a todos, y gracias, Hugo, por la invitación, y esperemos que en la próxima estén más hermanos y podamos volver a hacer otras charlitas. Muchas gracias a vos, Miriam. Y la verdad que no habíamos combinado de que le iba a pasar la palabra a Miriam, pero justo que la veo aquí y respondió a la invitación de participar. Y la verdad que no sé si a ustedes les pareció, pero las palabras de Miriam vienen a poner bastante más claridad sobre esta situación, ¿no? Así que muchas gracias. Y muchas gracias también a Fernando Villalba, que estuvo participando, a Ullevete Fernando, es el pueblo Mbia Guaraní de la comunidad de Perutí. Fernando es profesor de un instituto de formación profesional en Corpus, y también futuro docente del Instituto Superior Caraí Correa de Iguazú, que bueno, es un instituto fundado recientemente, y todavía ahora está haciendo acuerdos para formar guías interculturales guaraníes para trabajar en áreas protegidas, ¿no? En la zona de cataratas, y también en otras áreas protegidas. Así que, bueno, agullete, Fernando, y gracias por participar también. Muchas gracias, Hugo. Es la primera vez que los debates superan al intento de moderación que hago de la circulación de la palabra. Es un tema que nos interroga mucho en mi carácter de bonaerense, que no convivo, al menos conscientemente, con temas de poblaciones indígenas en
en mi realidad cotidiana como conservacionista es una charla que me abre muchísimo los ojos. Y quedan muchísimas preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Voy a hacer una más que está ahí colgada hace bastante y que es interesante, una pregunta de Esteban Carabelli, que habla de una pregunta desafiante. Tal como usted comentaba, las comunidades mia guaraní periódicamente se movilizan y se asientan en nuevos lugares. ¿Cree que algún día, supongo que se querrá decir APN, permitirá que en el Parque Nacional Iguazú se asiente una comunidad nueva? Bueno, sí, es una pregunta desafiante, pero no es no es un paradigma actual el hecho de que comunidades guaraníes se asienten dentro del parque, porque desde la época de... recordemos que el Parque Nacional Iguazú fue el segundo parque creado en el país, creado en el mismo año que el Parque Nacional del Sur, en 1934, ¿no? Es el segundo parque nacional del país, ¿no? Y resulta que, claro, es al principio de la creación de los parques, empezaron a desalojar a la gente que vivía en el área Cataratas. Había mucha gente que vivía en el área Cataratas. Y bueno, les fueron convenciendo, dando terrenos fuera del área Cataratas por este tema de la conservación, donde se tenía que separar el ambiente de las sociedades, ¿no? Así que hoy no vive nadie en el área Cataratas y ni en el parque, y sí todas las poblaciones que estaban antes en el área Cataratas han llegado a acuerdos y viven fuera del área Cataratas o en las zonas vecinas. Entonces, hoy por hoy no hay ninguna comunidad que quiera, que reivindique el derecho de ir a vivir dentro del área Cataratas. La gente va, hace sus actividades y a la hora del cierre del parque salen y se van a sus comunidades. Porque también en sus comunidades tienen mejores condiciones de vida, tienen escuelas, tienen políticas públicas dentro de sus comunidades. Puede pasar que en otras áreas protegidas sí haya comunidades que quieran vivir dentro de las áreas protegidas, pero no es este el caso, ¿no? En la provincia de Misiones ocurre, por ejemplo, en la zona de la Reserva de Biosfera, donde hay comunidades vía guaraní que viven en la Reserva de Biosfera y en el Parque Moconá, no dentro, pero al lado, o en el Parque Esmeralda, ¿no? Viven cerca, pero no pujan o ni siquiera piden para vivir dentro del área protegida. De hecho, trabajan allí, van, vienen, colaboran, pero todos tienen su lugar de trabajo tranquilamente. Es decir, es diferente un poco la situación de contexto que se da en algunos otros parques del sur, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, el hecho de que si quieran ir a vivir y parques nacionales les permita, pues eso no sé por qué no estaría dentro de mi esfera de decisiones, ¿no? Yo soy un técnico y trato de incluir a las comunidades dentro de las actividades de conservación de los parques nacionales, o al menos en el área donde me toca trabajar. Y bueno, ojalá que eso siga ocurriendo y con cada vez más cercanía, digamos. Hoy creo que Pablo habló de la comunidad La Primavera, ¿no? En la provincia de Formosa, que está pegada al parque. Y claro, la comunidad La Primavera tuvo muchos conflictos. Ustedes recuerdan al cacique Félix Díaz, que era de allí, de la comunidad La Primavera. Tuvieron muchos conflictos y rutas cortadas y represiones y de todo tipo de conflictos allí. Y ahora volvimos a conversar. O sea, las represiones no las hacían parques nacionales, ¿no es cierto? Hacían en general las puertas provinciales o gendarmería, por orden de algún juez. Pero ahora estamos tratando de retomar la relación y claro, es todo más lento porque existe desconfianza entre las comunidades y las instituciones del Estado
existe desconfianza entre las comunidades y los terratenientes vecinos, ¿no? Como hoy Miriam mencionó con un conflicto que tienen con la Fundación Rewilding, que es una fundación, ustedes saben que Rewilding es una fundación de conservación y de reintroducción de especies valiosas para el ambiente, pero que todavía no tiene, recién se están recomponiendo las relaciones y se están limando las asperezas y las desconfianzas con las comunidades vecinas. Entonces, cuando hay desconfianza entre vecinos, cuesta bastante hacer el acercamiento. Y ese es un desafío, la verdad es un desafío que encaré y que encaramos desde Parques desde hace un tiempo y ojalá se pueda lograr a la brevedad todo, que podamos vivir bien y en armonía entre todos, ¿no? Gracias, Hugo. Yo, como para ir cerrando, en primer lugar, bueno, sigo sorprendido por la densidad del tema. No parecía Recomiendo un tan poco. denso, ¿no? ¿Cómo? No No, parecía no, no, tanta densidad. claro. Y quiero responderle un poco a Miriam, o hacer una devolución más allá de agradecerle su intervención, de que ahora que, al menos yo como mascarón de prueba de este ciclo de charlas, todo, el haber perdido la ignorancia sobre el tema me hace responsable. Así que quedamos a disposición como para a lo mejor poder tratar este tema con un poquito más de diversidad. Ahora este ciclo de charlas ya está armado, está circunscrito a la provincia de Misiones, pero esta demanda, esta necesidad de visibilidad, estaría bueno tomarla y pensar con un poquito en el mediano plazo de generar algo más amplio y con más voces. Exacto. Creo que es una idea recontra interesante. Sí, no, y una idea interesante también es sumar esfuerzos, es decir, no solo que la nación o la provincia con sus instituciones hagan sus actividades, porque claro, las instituciones nacionales y provinciales tienen responsabilidades de hacer políticas públicas, ¿no? Pero a veces tienen sus limitaciones y no alcanzan a hacer, entonces hay organizaciones de la sociedad civil que pueden colaborar en trabajar e incorporar algunos aspectos de este trabajo y colaborar con las instituciones nacionales o colaborar con las comunidades y con las universidades también. Y eso yo creo que un trabajo conjunto puede llevar a obtener mejores resultados en este tipo de relaciones en ámbito de la conservación, ¿no? Acá nuestra fundación tiene un megáfono modesto pero voluntarioso, que lo pondremos a disposición de lo que podamos armar. Realmente es muy, muy, muy interesante. Muy interesante el ciclo que han armado, la verdad que es... Siempre, de hecho yo llegué a esta charla con un poco de vergüenza porque antes que yo han venido grandes expositores y expositoras y pensaba, no sé si estaré a la altura porque hay grandes temas para trabajar en conservación y ustedes lograron armar un lindo ciclo. Así Y que, tuvimos bueno. mucha ayuda. La verdad que reconocemos que así como vos colaboraste y te pusiste a disposición, toda esta gente lo ha hecho. Yo creo que este tema tiene algo muy grande, que es un tema que a lo mejor la fauna no tiene. Este tema nos interroga directamente. La fauna no, que es mucho más fácil tomar posesiones, más reproducimos esa dualidad naturaleza versus cultura cuando uno mira la conservación estrictamente sobre especies, y esto nos da, nos pega a pleno en nuestra condición de ciudadanos, va mucho más allá. Así que bueno, estamos bastante pasados de tiempo, queremos liberarlo a Hugo y a todos ustedes, así quedan con ganas de volver el jueves que viene. Y ya les digo, con el compromiso de ir armando en el mediano plazo algo que amplifique un poquito más esta problemática, esta dinámica y las vivencias de cada población involucrada y atravesada por esto. Les agradezco a todos muchísimo la presencia, les agradezco la pasión en la participación, y los invito el jueves que viene
Vamos a volver para bajar otra vez a algún tema más relacionado con la biodiversidad, pero bueno, este ciclo sigue hasta el 30 de marzo. Hugo, reitero el agradecimiento para vos, la disposición. Miriam, gracias por estar presente con el poco preaviso, prometemos algo mejor. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos. Perdón. Buenas noches.